Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julio Batz y hoy voy a hablarles sobre lexicografía y lexicología. Ubicamos estas dos palabras entre las ciencias auxiliares de la lingüística. ¿Se han preguntado ustedes si existe alguna disciplina que se ocupe de la elaboración de los diccionarios? ¿Cómo se elaboran los diccionarios? Para saber la respuesta a estas inquietudes, acompáñenme. Es importante diferenciar la definición de lexicología de la definición de lexicografía. La lexicología estudia las palabras de una lengua con base en su estructura y las transformaciones que van sufriendo en un idioma. Por el contrario, la lexicografía es el estudio práctico orientado a la formación de los diccionarios. Formalmente, la lexicografía se ocupa de los principios teóricos en que se basa la composición de diccionarios. Debemos entender diccionario como aquel libro en el que se recoge y explican de forma ordenada voces de una o más lenguas, de una ciencia o de una materia determinada. Diccionarios. ¿Cuáles diccionarios? Existe una gama de diccionarios tales como de sinónimos y antónimos, los especializados, por ejemplo, de teología, ciencia, etc. Además, encontramos diccionarios de traducción, los enciclopédicos, etimológicos, electrónicos, etc. Por su carácter práctico, la lexicografía se ha venido definiendo como el arte o la técnica de componer léxicos o diccionarios. Para diferenciar la lexicografía se encarga del estudio científico del léxico. El léxico es a la lengua como el vocabulario al habla. Es importante distinguir el significado de léxico y de vocabulario, palabras que podríamos usar sin distinción alguna. Pero el léxico se refiere al conjunto de clases abiertas portadoras de significado, mientras el vocabulario se aplica a las clases cerradas. Entiéndase clases abiertas, aquellas palabras tales como los nombres, verbos, adjetivos, adverbios. Por el contrario, las clases cerradas son palabras como pronombres, artículos, conjunciones y preposiciones. No se puede hacer una descripción lingüística sin que se reduzca las clases abiertas a cerradas. Es decir, que las clases se complementan, así como también se complementan el léxico y el vocabulario. El léxico está enriqueciéndose constantemente por medio de la creatividad que el uso produce al lenguaje. Los lexicógrafos recopilan los usos de las palabras y crean las explicaciones de su uso. ¿Y en qué se basan para poder hacer ese estudio? Pues consideran las raíces de la palabra, el contexto y el tipo de fuente. Entre las curiosidades es importante mencionar a la guatemalteca Luz Méndez de la Vega, quien formó parte del equipo de la Real Academia Española, y una de sus luchas consistió en tener o presentar un lenguaje inclusivo, es decir, que era importante referirse al género femenino como al masculino en el diccionario. No fue tan sencillo, pero tuvo éxito, y es gracias a ella que se considere las palabras tanto en su forma, en el género masculino como también femenino. Para la construcción de un diccionario es importante considerar dos enfoques. Uno erudito, un erudito o un conjunto de eruditos dictan el significado y por ende el uso correcto de las palabras. El otro enfoque consiste en el estudio, en lo que es el estudio del uso de las palabras a través de corpus
y se fija su significado. ¿Qué es una definición? Debemos entender una definición como una proposición que expone con claridad y exactitud los caracteres genérico y diferenciales de algo material o inmaterial. Por ejemplo, defecto se define como la carencia de alguna cualidad propia de algo. ¿Podemos definir Miguel Ángel Asturias? Por supuesto. Miguel Ángel Asturias, ser humano, guatemalteco, escritor, Nobel de literatura, diplomático, poeta, novelista, luchador de los derechos indígenas, Premio Lenin de la Paz. Continuamos con lexicología. Recordemos que la lexicología tiene un carácter práctico y para entenderla es importante explicar en qué consiste su trabajo. Pero primero es importante definir a esta ciencia, pues es una ciencia o una disciplina lingüística y estudia los procesos formativos de las palabras. Estudia el repertorio o inventario de las palabras de un idioma, tomando en cuenta las palabras abiertas o cerradas, y es importante resaltar cuáles son esas palabras abiertas y cuáles son las palabras o clases cerradas. Entre las palabras o clases abiertas están los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. Y entre las clases cerradas están los artículos, los pronombres, las conjunciones y las preposiciones. ¿Cómo se dice? Mesmamente o mismamente. Quizás hemos visto y escuchado a Chespirito decir en alguno de sus episodios la expresión mesmamente. Según el diccionario panhispánico de dudas del año 2005, correspondiente a la Real Academia Española, mismamente es un adverbio usado sobre todo en España, en el habla coloquial y popular, en el sentido justamente o cabalmente. Pero la forma arcaica es mesmamente. Dicha expresión se tiene hoy como vulgar y debe evitarse. En un inicio era una expresión correcta o aceptable. ¿Y qué objeto de estudio tiene la lexicología entonces? Pues consiste en explicar la naturaleza del léxico con base en la morfología o estructura y el significado de cada palabra, en una fase de su desarrollo histórico. Recordemos que el español es una lengua entre las lenguas romances. La mayor parte de sus palabras proceden del latín, pero el idioma español se ha enriquecido con préstamos de otros idiomas. Entre las lenguas romances no solo está el español, también se encuentra el francés, el italiano, el portugués. Clasifiquemos las palabras por su origen. Encontramos las palabras patrimoniales. Por ejemplo, oculum, que posteriormente se transforma en oclo, luego en hoyo con doble L, luego en hoyo con Y. Y por último, se maneja o se dice ojo. También encontramos los cultismos. Por ejemplo, cálido, viene de cálido. Auricular, que viene de aurícula. Encontramos también los dobletes. Y los dobletes, entre ellos encontramos la palabra strictum, que significa estricto,
como una palabra del cultismo, pero también podemos encontrarla entre las palabras como una palabra patrimonial, y significa, en ese sentido, significa esterecho. Están los semicultismos, y también encontramos como ejemplo saeculum, que significa siglo. Ahora clasifiquemos las palabras por su origen. Encontramos latinismos, arcaísmos y también préstamos lingüísticos. Entre algunos latinismos encontramos grosso modo. Es una expresión en latín que significa sin detalle. Ipso facto, que quiere decir en el hecho o inmediatamente. Motu propio, por propia iniciativa. Memorándum, lo que hay que recordar. Vox populi, voz del pueblo. Y como ejemplos entre los arcaísmos encontramos maravedí, real, peseta, duro, etc. Las palabras dandy, finolis y panoli también son considerados arcaísmos. Y entre los préstamos cabe mencionar fútbol, carne, bistec, etc. El idioma español es rico en préstamos. Algunas palabras son de origen prerromano, como expresiones del idioma celta, celtiberos, de los pueblos iberos, fenicios, griegos, entre otros. El español también se ha enriquecido con palabras con arabismos. Por ejemplo, estas expresiones mozárabes: almohada, ajedrez, aceite. Entre los germanismos que se han incorporado al idioma español se encuentran el yelmo y guerra, izquierdo, boina, zamarra, socarrar, cachorro, izarra, entre otros, forman parte de los basquismos que se han incorporado al idioma español. Y entre los catalanismos encontramos anguila, calamar, rape, anís, paella, entremés, etc. También encontramos los galleguismos y los lucismos, palabras tales como buzo, carabela, chubasco, mejillón, ostra, etc. Más adelante encontramos otros préstamos, como los americanismos. Entre ellos podemos mencionar aguacate, barbacoa, patata, cacao. También se cabe mencionar los galicismos: jardín, garaje, autobús, bidet, bricolaje. Otros germanismos, que por cierto son muy pocos los que se han incorporado. Estas expresiones son más, son modernas: brindis, cuarzo, vals, vatio, vermú o vermut. También se encuentran anglicismos como apartamento, bistec o bistec, boicot, boxeo, brandy, disquete, web, etcétera, etcétera. Estas palabras son préstamos, son palabras que han sido tomadas de otros idiomas e incorporadas al español. El idioma español también se ha enriquecido por ciertos procedimientos de formación de palabras. Podemos encontrar la derivación. A partir de un lexema, una palabra base, una raíz,
podemos ir derivando otras, con solo ir cambiándole la terminación o afijo. La composición consiste en la creación de una palabra nueva a partir de la unión de dos o más palabras ya existentes. Y también encontramos la parasíntesis. La parasíntesis, pues, es un procedimiento de formación de palabras en el que se da de forma simultánea tanto la prefijación como la sufijación. Por ejemplo, paragüero se forma de para, agua y ero. Picapedrero se forman de pica, piedra y ero. Solo para dar un ejemplo en derivación, puedo mencionar la palabra pan, el lexema pan. De ahí puedo decir panito, panes, panadería, panadero, etc. Y como ejemplo de composición, puedo tomar los lexemas corta y uña. Y puedo decir corta uña. Otros procedimientos para la formación de palabras en español son la siglación y la acronimia. La siglación consiste en el uso de expresiones que en un inicio o esencialmente son siglas, pero los hablantes las van asumiendo como palabras, como una sola palabra, y entonces se incorporan de esa manera, ya no como siglas, sino como palabras, se incorporan al idioma español. Y la acronimia es la formación de ciertas palabras, de una nueva palabra, a partir de la fusión del fragmento inicial de una palabra y el final de otra. Por ejemplo, autobús, que se ha formado de automóvil y también de ómnibus. Cantautor, que viene de la formación de cantante y autor. Informática, que se forma de información más automática. Otros procedimientos de formación de palabras en español son la abreviatura, el acortamiento y la onomatopeya. Una abreviatura muy común es LIC, por querer decir licenciado. En Guatemala se dice porfa, por querer decir por favor, o comper, por querer decir con permiso. Estos son acortamientos. El guatemalteco Humberto Acabal hizo un escrito en el que representaba los sonidos de la naturaleza y él los emitía. Esa representación de sonidos del entorno se le llama onomatopeya. Y de esta manera también se van incorporando o sumando palabras a un idioma. El más mínimo problema lexicográfico origina problemas de lexicología. Esto significa que la lexicología y la lexicografía dependen mutuamente. El lexicógrafo pide al lexicólogo una metodología y una teoría que él luego llevará a la práctica. Al mismo tiempo, los problemas prácticos de clasificación de vocabulario con los que se encuentra el lexicógrafo sirven de excelente orientación investigadora
al lexicólogo. Permítanme compartirles unas curiosidades acerca de la literatura guatemalteca. Ponte a prueba. Di quién es cada autor de la foto y qué tienen en común. Si no los identificaste, encuéntralos en este material. Guatemala cuenta con críticos literarios, pero antes, ayudemos a este niño guatemalteco a encontrar la edad de Papaíto. Me recuerdo cuando éramos niños, Papaíto nos sacaba a pasear los domingos después del almuerzo. Los papás siempre son viejos para uno, pero si te pones a pensar, era un hombre de 34. Papaíto nos llevaba a caminar a lo largo de la línea del tren más lento y más atrasado del mundo. Tan fantasma el tren que los papás llevan a pasear a sus hijos a la línea seguros de que no va a pasar y que si pasa, primero los niños lo desmontan a que el tren los atropelle. ¿Notaste a qué obra literaria pertenece el texto anterior? Requiem por Teresa. Es una novela escrita desde Guatemala con un lenguaje popular. Es una narración dolorida y contrita de alguien que ve pasar el mundo y las cosas sin tener las condiciones ni el deseo por cambiarlos. Queremos presentarte escritores guatemaltecos muy importantes. Cada escritor puede abarcar diferentes categorías de escritura, pero los encontrarás representando solo una categoría en este caso. Entre los críticos literarios de Guatemala, quiero mencionarte a Dante Diano, Luis Cardosa de Aragón, poeta, ensayista y diplomático guatemalteco. Guatemala también cuenta con cuentistas. Intenta imaginar lo que Augusto Monterroso narrará. No te pierdas. Érase una vez una cucaracha llamada Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha llamada Franz Kafka, que soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha. Entre los cuentistas de Guatemala se puede mencionar a Romelia Alarcón Folgar, a Mario Monteforte Toledo, a Flavio Herrera y al mismísimo Augusto Monterroso. Entre los dramaturgos de Guatemala encontramos a Carlos Solórzano. ¿Qué antivalor se encuentra en las palabras de Beatriz? Forastero. No es culpa del carcelero, él es solo una pieza de la maquinaria. ¿Qué quiso decir el forastero? Pregunta a Solórzano. Otros dramaturgos, Manuel Galich, Manuel José Leonardo Arce Leal y Hugo Cruz. Veamos algo de poesía. ¿Qué te hace sentir o pensar el poema de Luz Méndez de la Vega? Entre los poetas de Guatemala están Isabel de Los Ángeles Ruán, Otto René Castillo, Luis Enrique de San Colop y Luz Méndez de la Vega. ¿Quién fue Miguel Ángel Asturias? Inténtalo.
¿Nos recuerdas? ¿Qué recuerdas de nosotros? Si te gustó este video, por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima.